están los libros, todo está en los libros. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Todo está en los libros. Buenas noches, seguimos sudando. La semana pasada iniciamos un debate sobre el futuro, sobre el milenio que está ya en puertas, a punto de comenzar, y lo hicimos en compañía y con la intervención de tres pesos pesados de las letras, del pensamiento y de la investigación. Los tres siguen hoy, tal y como anuncié al término del anterior programa, con nosotros. Voy a recordar sus nombres sin necesidad de volver a presentarlos mientras ustedes ven sus caras. Son Luis Racionero, Gabriel Albiac y Antonio Escotado. Trío de ases y conmigo póker, si me permiten la broma. Huelga añadir, ya lo han visto en el rótulo del programa, que vamos a seguir hablando del futuro, del inminente tercer milenio, partiendo de algunos de los temas y problemas planteados en este libro que publicó hace unos meses el Ayuntamiento de Oviedo. 50 propuestas para el próximo milenio. Quizá podría haberse titulado esta obra 50 protestas para el próximo milenio, dado el contenido altamente transgresor, en el mejor sentido de la palabra, de lo que se nos dice en ella. Léanla. Y vamos a reanudar ya el coloquio donde lo dejamos. ¿Estábamos hablando de qué? Del Fedro, de que todo era juego. Yo tenía una cita de Platón, digamos, a la inversa. Platón decía que todo deseo era expresión de una carencia y que, por tanto, los afrodisiai, es decir, los dones de Afrodita, que eran comer, beber y fornicar, eran un chapoteo en la finitud y que la única cosa que nos permitiría vivir dignamente era cultivar el saber. Luego vino Aristóteles y su discípulo Epicuro a aclarar que no eran nada incompatibles el afán de saber, el cultivo más riguroso de la ciencia, con el disfrute de los afrodisiai, y que comer, por ejemplo, no como un tragón, sino como un gastrónomo, beber, no como un alcohólico, sino como un catador, y fornicar, con el mayor arte y la mayor imaginación posible, era lo que realmente nos distinguía de las bestias y de las formas más depravadas de la humanidad. Ahí lo habíamos terminado, pero yo le pongo la coda al lado puritano de Platón, porque Platón es el puritanismo antiguo. Luego vino el puritanismo cristiano que dijo, no es un chapoteo en la finitud del placer, da muchísimo gusto, tanto gusto, que te va a permitir ir al infierno, lo cual significa condenación permanente. Eso ya significaba un reconocimiento de lo concupiscente como fuente de placer. En el caso de Platón, no, aquello se despreciaba como algo que realmente no sería más que, pues yo creo que la expresión chapoteo en la finitud podría expresar lo que para Platón era un coito. Pero cuidado porque... Un coito bien lubricado. Cuidado porque Platón Platón es un autor muy proliferante. Lo bueno de Platón es que es una obra cuya sistematización es sumamente abierta. Y sí es cierto que la actividad de orden placentero, individual, corresponde al ámbito de la finitud. Es el filebo. Sin duda, justo, te iba a citar el filebo. Es el filebo. Te iba a citar el filebo. Recuerda lo que dice el filebo, que lo que caracteriza el papel de la filosofía es el moverse en lo que él llama ton zaumastón, peritogenca y polá, es decir, las maravillas acerca de lo uno y lo múltiple, y dice, y esas no pueden ser resueltas, es decir, permanentemente se está en lo uno y en lo múltiple, y no pueden ser resueltas ni reducidas, porque esa duplicidad, esa contradicción, pertenece a la esencia de las cosas y a la esencia del lenguaje. O sea que cuidado, en Platón la esfera de lo noético no abole en absoluto la esfera de la finitud, sino que sitúa los límites de una proliferación, de una multiplicidad inconciliable. Pero cuidado porque no hay una ingenuidad puritana en modo alguno. De ahí que yo creo que de algún modo Platón debe ser visto en la raíz de elementos esenciales del análisis epicúreo, aunque por supuesto Epicuro naturalmente se lance por todo. Pero Platón dice, abandonen la concupiscencia, dedíquense todos a la ciencia. Luego vienen los cristianos y dicen, abandonen
La concupiscencia, por supuesto, pero abandonen también la ciencia, que es una curiosidad malsana. Dedíquense todos a la obediencia. Bien, Escotado, tú eres profesor de Historia y Metodología de la Ciencia. A propósito de Platón, de Aristóteles y de la ciencia, en el libro sobre el milenio, Luis Racionero dice: si llegamos a teorías científicas que no contradicen el sentido común, es porque aún no tenemos una racionalidad más amplia que la griega, que la aristotélica. Y unas líneas más arriba había explicado: lo primero que hay que tener en cuenta son los límites del paradigma científico que estamos usando y no creernos que porque fabricamos coches y televisores ya hemos entendido el universo, ni mucho menos. También hay que tener en cuenta los límites de la razón, que es un programa mental inventado por los griegos en el siglo V a.C. y que funciona para manipular la realidad, pero tiene sus límites y deja mucho que desear para algunos de los aspectos más importantes de la existencia humana, como son la intuición, la emoción, el amor, el odio, en fin, 4 tonterías, dice irónicamente Luis, que la razón nunca ha explicado y que nunca podrá explicar porque la parte nunca puede explicar el todo. Y tú, por otra parte, Antonio, en algún otro lugar del libro, en tu octava propuesta para el milenio, dices que la ciencia tiene que abandonar vocaciones proféticas y tiene que hacerse generosamente descriptiva. Ha pasado por ciencia y por desapasionada observación del acontecer prever lo que van a ser las cosas. Y la ciencia que no era predictiva, calculística, no era realmente ciencia. Se olvidaba así las verdaderas ciencias, la astronomía, la botánica, la zoología, la lingüística, las verdaderas, las que simplemente miran la sustancia del mundo e intentan humildemente clasificarla o precisarla. El paradigma predictivo viene probablemente de la conseja bíblica que dice: creced y multiplicaos, someted el mundo. Someted el mundo significa degradadlo a cosa determinada, a cosa sin vitalidad, degradarlo a masa y sobre todo degradarlo a masa inercial. Es decir, que si está en movimiento es porque algo lo puso en movimiento, si está parado es porque algo lo para. Nada surge de sí mismo, nada viene de sí mismo. Esto era una mentira basada primero en exportar a todos los campos y sobre todo al cálculo la geometría euclidiana y el tratado de las secciones cónicas de Apolonio, que permitía hacer esas curvas regulares que a su vez luego extrapolándolas permitían pensar que podías ir midiendo exactamente, dadas unas condiciones iniciales, el resultado final de un sistema. Eso era un conjunto de falsedades. Se puede llamar, en términos suaves, simplificación, pero es más que simplificación. O sea, los grandes expertos, por ejemplo, ahora en Newton, te hablan de un fudge factor, un factor batido. Es decir, se han modificado los decimales. Se estaba jugando con los números, no salían las ecuaciones. Esto prosigue hasta ahora mismo en la ciencia predictiva. Se siguen batiendo los decimales para que coincidan las ecuaciones con el estado del mundo. Pero es que el mundo no nos espera a nosotros. El mundo y nosotros estamos todos vivos y afortunadamente nos inventamos. Cuando viene un meteorólogo y nos dice cuál va a ser el tiempo de mañana, omite decirnos que, aparte de las 3 famosas ecuaciones de Edward Lorenz sobre meteorología, que no son integrables, es decir, que no permiten una solución exacta, el tiempo se va inventando en cada momento, de modo que prever el tiempo es ridículo. Es como, por ejemplo, prever nuestras reacciones cuando estamos haciendo el amor o cuando estamos empezando a comernos un pollo. O sea, no pueden prever qué es lo que va a acabar, cómo vamos a acabar de comernos el pollo, cómo va a terminar ese coito. Es simplemente una deformación de unos señores que vienen a sustituir a los clérigos, diciendo: lo suyo, lo de los clérigos, ahora empieza a no funcionar, lo mío, lo de la previsión, lo de la exactitud, va a empezar a funcionar. Y así, Newton es el primer hombre que vive de la ciencia. En la ciencia como sustituto de la religión, ¿estáis de acuerdo? No solo de la religión, sino muy específicamente de la teología y de una muy específica variable de la teología, la concepción finalística, la concepción teleológica, que orienta toda la realidad en función de un punto finalístico, orientador y dador de sentido último. Es elemental, yo creo que es básico para situarnos hoy lo que planteaba el texto de Luis que leía Fernando hace un momento, es decir, hay que romper con el sentido común. Solo se piensa a partir del momento en que se rompe con el sentido común. Y la ruptura es la ciencia del caos. Es decir, todas las variantes de Prigogine, termodinámica del desequilibrio, fractales de Mandelbrot. Y la condición previa es la ruptura de toda teleología, de toda concepción de la preeminencia de las finalidades.
Bueno, yo sé que soy muy antiguo, pero Spinoza plantea eso abiertamente en el apéndice de la Ética. La causa final, dice Spinoza, es el origen de todas las mistificaciones humanas. Porque una vez que han fijado una finalidad, a continuación lo agarran todo y lo ajustan todo al hecho de procusto de esa finalidad a cualquier precio. Y tú señalas muy bien, eso nace con la teología de tradición monoteística. Eso no existe en el mundo griego, pese a las limitaciones de la geometría euclídea. Cuando te estaba oyendo, me venía a la cabeza un texto de Sófocles, el final del Áyax, que es transparente respecto de eso. Ciertamente que a los mortales, dice Sófocles, les es posible conocer muchas cosas al verlas, pero antes nadie es adivino de cómo serán las cosas futuras. Los que se empeñan en ponernos el futuro como algo que es predecible, en realidad lo que están haciendo es la más boba de las mitologías y pretendiendo darnos la conciencia. Pero esa boba mitología se llama determinismo científico y ha sido la religión de los últimos 2 siglos. Y específicamente determinismo finalístico y en su variante sociológico-política, progresismo. Porque a fin de cuentas el progresismo no es más que el trasplante de eso a la esfera de la concepción de la linealidad histórica. No es el único reproche que Luis Racionero mueve al actual paradigma mecanicista o materialista de la ciencia. Añade, todo lo que no se pesa o no se mide no existe, o sea, todo lo que no entra por los 5 sentidos no existe. Esta es una hipótesis de partida, un supuesto que se ha aceptado por consenso, lo que no quiere decir que sea verdad. Quiere decir que para manipular la realidad, para describirla, para crear la ciencia y la tecnología modernas, hemos partido de esa base. Una base muy discutible y muy discutida, pero que ha dado como resultado que podamos enviar cohetes a la Luna y podamos construir trenes y puentes. Es una forma de explicar la realidad muy útil para manipularla y, a mi entender, al de Luis Racionero, no tan útil para penetrarla, para pasar a otros aspectos del ser humano que luego comentaré y que me parecen más interesantes que manipular la realidad. Sea como fuere, se hacen una serie de supuestos, se utilizan los métodos de inducción y deducción, se construye toda una máquina de pensar, una manera de utilizar el cerebro, según unas reglas, y con eso se hace la ciencia moderna. La ciencia, pero en su paradigma mecanicista y materialista que, sobre todo, consiste en decir, solo existe lo que entra a través de los 5 sentidos y entonces se cometen inconsistencias tales como decir que no se cree en la astrología si no se demuestra científicamente, que es exactamente lo mismo que pedir que se explique el ajedrez con las reglas del parchís. Son los límites del conocimiento, ¿no? Hay que entender que conocer la realidad es aplicar pues, estas facultades. Esto es lo primero que dije en el otro programa, el pensamiento entrando en un cuerpo biológico animal. Muy bien, estamos entrenándonos, ensayando cómo usar este pensamiento. Y entonces, evidentemente, una de las cosas que se nos ocurren es, vamos a entender la realidad. Ahora, ¿entender la realidad para qué? Tú fíjate que en Platón y en Aristóteles se trataba de entender la realidad para ser más. El conocimiento era una aplicación a la entidad humana, era para mejorarnos nosotros mismos. A partir de la ciencia mecanicista, el conocimiento es para transformar la realidad. Es decir, que querer conocer la realidad pues es lo que el pensamiento nos pide, lo que nos pide este cuerpo que tiene un pensamiento. Pero hay diferentes maneras de hacer eso. Y, muy bien, con la ciencia y la tecnología hemos ido por un camino del conocimiento que nos permite manipular la naturaleza y hacernos la vida más cómoda. Lo cual está muy bien y no estoy en absoluto en contra de ello. Ahora, lo que sí, cuando uno ha estudiado un poco la ciencia y la tecnología, se da cuenta y se ha de dar cuenta de las limitaciones de ese camino de conocimiento y no negar los otros. Oye, y Luis, yo creo que estamos en el punto... Luis, sí, me parece perfecto, pero hay que aclarar también que los grandes hallazgos tecnológicos se han producido cuando los equipos de 50 doctores que estaban siguiendo un proyecto que no funcionó, dejaron a un técnico de grado medio o subalterno solo en el laboratorio y este fue el que hizo el hallazgo. O sea, los hallazgos técnicos del siglo XX y del siglo XIX vienen de serendipidad. Por cierto, propongo esta nueva palabra, que viene de la isla Serendip, donde las gentes buscan y buscan y encuentran cosas distintas de las que buscan, pero mejores aún. Bueno, la famosa historia lo de Fleming, Pasteur. Lo de Fleming Pasteur. con el... A Pasteur dijo, el azar favorece a los espíritus preparados. Cuando Albert Hoffman descubrió la LSD, dijo, esto es serendipity, porque él estaba buscando una cosa para evitar las hemorragias posparto de las mujeres, que por cierto luego acabó descubriendo y ha salvado millones y millones de vidas humanas. Pero
De repente, cuando buscas una cosa, descubres la otra. En realidad, la ciencia teórica no tiene mucha relación, tiene alguna, pero no tiene mucha relación con el desarrollo tecnológico. Si tú te lees una buena historia de la tecnología desde el siglo XIX hasta finales del XX, te darás cuenta que ni mucho menos hay una secuencia automática de que viene un señor y hace una tesis, y entonces viene el otro, aplica la tesis y descubre el tubo de rayos catódicos. Eso no sucede, Eso no sucede hasta el siglo XX. O sea, hasta el siglo XIX la tecnología era el craft, era el artesanal. Y se transmitían, fíjate que los ingleses a la tecnología la llamaban mysteries. O sea, porque eran los secretos del oficio. Y todavía hasta principios de siglo, en España, sabes que cada artesano tenía unos secretos que se guardaba y solo los pasaba a los aprendices. Cocineros. A los aprendices, exactamente, como los cocineros, a los aprendices que vivían con él. La aplicación sistemática del conocimiento y de la ciencia a la técnica se produce prácticamente a partir del siglo XX, y esa es la gran revolución de la productividad. Es decir, lo que ha cambiado la faz del mundo, lo que ha invalidado, por ejemplo, las previsiones de Marx, ha sido que la productividad desde aproximadamente 1900 ha aumentado un 3% anual acumulativo, con lo cual se ha multiplicado por 50. De modo que si en 1910 un obrero tenía que trabajar 3.000 horas al año, ahora está trabajando 1.760 aproximadamente, y con un aumento de ganancias y de poder adquisitivo mucho mayor. Cuando se inventa el Forte, pues un obrero tenía que trabajar 3 años para comprarse un Forte. Ahora, con lo que gana un obrero en Estados Unidos, tiene 8 veces el valor de un coche. De modo que esa aplicación sistemática del conocimiento a los artefactos, a la tecnología, ha sido lo que ha producido la revolución del siglo XX. Para dar cuenta al mismo tiempo, Pero la insisto, por ejemplo, paradoja, Edison no es un científico. Edison naturalmente es que no. un técnico. Un técnico, claro. Basta ver la imagen que produce Edison en los escritores contemporáneos de Edison. Uno toma el texto maravilloso de Villiers de l'Isle-Adam, la Eva Futura, y lo que ve es, además, es la expresión que se utiliza en toda la Eva Futura, el mago de Memlo, es el personaje que efectivamente pone en funcionamiento esos misterios. Pero es extremadamente interesante lo que planteabais los dos. El siglo XX plantea esa preeminencia de lo tecnológico en el ámbito de lo teórico. Y, curiosamente, la paradoja que ello produce es que es como si se produjera una gran regresión en la capacidad especulativa acerca de la propia práctica científica. En realidad, cualquier pensador del XVII tiene una concepción de la causalidad que es una concepción de causalidad múltiple. Tiene una concepción de la determinación que es la concepción de que en cada punto de la red incide una multiplicidad de instancias causales, de instancias determinativas, cada una de las cuales es punto de partida de un nuevo punto nodal en una red en la que la determinación es por consiguiente, si no infinita, al menos no determinable. Lo verdaderamente fascinante es cómo en el momento en el que la tecnología pone a los investigadores en condiciones precisamente de poder trazar muchísimos más hilos de esa infinitud de puntos nodales, lo que se produce es una recaída hacia una concepción de la causalidad mecanicista en el sentido más simple del término, es decir, a una concepción lineal de la serie causal. Eso es lo que produce auténtico estupor, esa especie de sombra ingenuista metodológica que acompaña a los investigadores técnicamente más finos, más extremadamente sofisticados. Pero es que ten en cuenta que se estaban utilizando seres ideales hasta hace 10-15 años. O sea, seguíamos creyendo en seres enteramente ideales. Por ejemplo, en líneas rectas, en curvas regulares, en puntos. Exacto. O sea, en este mundo, ya es hora de decirlo, no hay más que el moverse de caudales turbulentos. La turbulencia ha sido el demonio, apartado cuidadosamente como caos. Sin embargo, la turbulencia es una fuente estructurante, claro, infinitamente mejor. Uno tiene, por ejemplo, un gazpacho, un ajo blanco en su nevera, y lo tiene durante varios días, y como es natural se ha ido bajando hacia abajo la almendra en el ajo blanco, o el tomate, o los demás sólidos, y se va quedando arriba. Si fuera verdad, Euclides, si fuera verdad la dinámica newtoniana, en mover aquello para que efectivamente todas las moléculas volviese a estar unido el ajo blanco y el gazpacho y pudiera tomarse, requeriría a lo mejor batirlo 10 minutos, puesto que han sido varios días de estar en la nevera. No es verdad. Bastan 2 batidas
¿Por qué? Porque por movimiento browniano las partículas llevan una aceleración infinita, es decir, porque en el flujo de cuerpos caóticamente determinados va prácticamente a velocidades infinitas. Y así va el mundo. O sea que tú cuando vas en un avión, Antonio, y el piloto anuncia turbulencias por la megafonía, te alegras. No. Estás en la recta línea. No, eso es otra cosa. Es que turbulencia es todo. O sea, turbulencia es el factor estructurante del mundo real. Claro. Y sin embargo, ese factor estructurante del mundo real ha sido apartado durante 20 siglos como caos. Heráclito y los taoístas. Claro. Heráclito y es también Demócrito y es también la tradición. Pero es que no hubiéramos podido entrar en este mundo nuevo sin ayuda de los ordenadores, cuya potentísima capacidad de computación nos permite estar a la altura, porque es que si no antes verdaderamente se dejaba, por ejemplo, a los ingenieros el estudio de dinámica de fluidos, mientras que los físicos teóricos estudiaban mecánica newtoniana. Ingeniero, cuando llegábamos a la mecánica de fluidos decían, bueno, esto el próximo curso. Claro, porque era tan complicado que, claro, la mecánica de fluidos nunca estaba en el programa, pero no se sabe qué pasaba. Pues bueno, que no este mundo real de fluidos, porque somos fluidos, en vez de puntos y rectas y curvas regulares de Apolonio de Perga, con este mundo, claro, nos resulta mucho más afín, porque claro, un fractal se parece muchísimo más a las cosas del mundo que una prisma o un triángulo o un dodecaedro, que dice, ¿dónde encuentra usted el dodecaedro, señor mío? Ya sé que es muy fácil de construir para un geómetra. Y lo fascinante, Antonio, es que tenemos la impresión de haberlo leído, pero de haberlo leído en los grandes clásicos, de haberlo leído en Lucrecio, de haberlo leído en Epicuro, de haberlo leído en Heráclito, de haberlo leído en Demócrito. Esa cosa fascinante de encontrar cómo de pronto hay elementos que insertan directamente con lo más hondo, con lo más primigenio del pensamiento occidental. Prigogine expresamente y Absolutamente. Mandelbrot retornan directamente a Epicuro y a Demócrito. Claro. No podemos dejarnos ir el toro de la ecología, de la violación de la naturaleza, sin lidiar en un programa como este. Y a este respecto, alguien, no recuerdo en estos momentos quién, me parece que es Luis Racionero, dice en el libro que lo que nos sigue valiendo de los antiguos paradigmas, de las antiguas filosofías, son cosas como el conócete a ti mismo y el nada en exceso, que estaban grabados en el frontispicio del santuario de Delfos, y que en cambio lo que no nos vale son afirmaciones como la de que el hombre es la medida de todas las cosas, de la filosofía presocrática, y no solo de ella, y la de Kant, de que el hombre es un fin en sí mismo. Yo os pregunto, ¿en qué medida el antropocentrismo renacentista es el causante de la crisis ecológica que estamos viviendo? ¿Es compatible el humanismo, en el sentido renacentista de la palabra, con el ecologismo, que parece exigir una dimensión cósmica reñida con la idea del hombre como epicentro? Mira, eso sí. Si hay animismo en la concepción del mundo, yo creo que en la filosofía del Renacimiento, en Pico de la Mirándola, en Ficino, y desde luego ya un poco antes en Nicolás de Cusa, si se acepta la tradición hermética europea y por tanto el pensamiento por analogías, la correspondencia, la simpatía entre cuerpos diversos, ahí ya habrá un respeto a la naturaleza. Para mí, las raíces filosóficas de la crisis ecológica están en suponer que la naturaleza es muerta, es inerme, no tiene vida. Si uno piensa con la tradición hermética o con el pensamiento primitivo que la naturaleza, que todo está vivo, que incluso los objetos tienen alguna forma de vida y de conciencia, pues cosa evidente, que los electrones tienen cosa conciencia, evidente, como ha demostrado el experimento de Bell, que cuando cambias el spin de un electrón el otro se entera, cosa evidente, pero eso es lo que ha sido negado. Y entonces vale el mandato bíblico, crecer multiplicados y dominar la naturaleza. Cuando esa naturaleza a dominar se considera una cosa muerta, cuando decimos esta cosa no tiene sensibilidad, le puedo dar patadas, la puedo destruir, la puedo volar, es masa inerte, ahí viene la crisis ecológica. Si todos pensáramos que todo está vivo y que tiene alguna forma de conciencia, entonces respetaríamos a la naturaleza como aquel jefe indio que le manda la famosa carta al presidente de Estados Unidos diciendo: yo no les entiendo a ustedes, los blancos, cómo destrozan la naturaleza, cambian los ríos, talan los árboles y no oyen su sufrimiento, no oyen sus gemidos. Nosotros lo vemos de otra manera. Un texto el de este indio que merecería el Premio Nobel de Literatura por lo menos. Es una maravilla absoluta esta carta, ¿no? Bueno, pues esa es la gran diferencia. Si ves todo sagrado, si lo ves todo vivo, o si lo consideras un trasto muerto e inerte.
Yo creo que la semana pasada indicaba a propósito de esto, Fernando, que a mí lo que me da miedo es que juguemos con una contraposición entre naturaleza y artificio, en los términos genéricos de bueno, malo, que de algún modo nos llevaría a reproducir bajo forma camuflada el reino de Dios y el reino de los hombres, una dicotomía que a mí me parece inoperativa y por lo demás extremadamente arriesgada. Sabemos perfectamente los usos de orden autoritario y represivo a los que eso ha dado lugar. El uso, por ejemplo, del concepto de lo antinatural, el uso que el poder ha hecho siempre del concepto de lo antinatural como cobertura mediante la cual poder eliminar, poder barrer, poder expulsar fuera. Yo, por el contrario, me sentiría quizás más inclinado a pensar que, partiendo del principio de que el concepto de naturaleza designa la globalidad de los sistemas de fuerzas, que por consiguiente absolutamente todo lo que se da como interacción de procesos determinativos en la naturaleza, nuestro problema debería ser el de plantear una economía libidinal en el interior de esa naturaleza, establecer una economía de los placeres en los usos de la naturaleza. Quiero decir, economía de los placeres en el sentido epicúreo del término, es decir, una economía en la cual la obtención de un placer no genere un deterioro que a corto, medio o largo plazo proporcione un displacer más alto. Perdonadme un momento, una pausa para la publicidad, que nadie pierda el hilo, volvemos en un amén. Creo que Antonio Escotado quería replicar o simplemente añadir algo a lo que decía Gabriel Albiac. No, añadir. Que hay una vertiente de la ecología que es muy interesante y que ha venido en los últimos años, porque antes no se tenía esta consideración, que es incluir cada uno de las cosas siempre en totalidades más vastas, en totalidades más amplias. No ver nada más que... Claro. O sea, ver más allá de las propias narices. Esto a mí me parece fundamental de todo el movimiento ecológico. Lo que pasa es que el ecologismo, como cualquier otra cosa, tiende a su propia corrupción y se convierte en una forma velada o menos velada de fundamentalismo. Y esto es lo que yo llamaría la ecología conservacionista. En un mundo básicamente animado por movimiento y por movimiento caótico, pretender fijar ciertas especies es simplemente, además de imposible, disparatado. ¿Sabes que están soltando víboras en alguna zona de aquí de Cataluña? Sí, no, yo sé. A lo mejor es un chiste y es una caricatura. Sí, pero ¿cómo un chiste, Luis? Yo asistí a la increíble escena, estoy hablando de hace 20 o 25 años, de cómo las fuerzas aéreas británicas tuvieron que lanzar gatos en paracaídas en Borneo para luchar contra los ratones descomunales o ratas descomunales que se habían creado con las semillas de elevada fertilidad y la llamada Revolución Verde. Pues si hay una historia de Sherlock Holmes que no la escribió nunca, de aquellas que él cita. Esto es como el caso de la gran rata de Borneo. Pues mira. O sea que era profético. Yo creo que valdría la pena insistir sobre lo que Antonio ha indicado, porque más allá de ese aspecto grotesco, es que tiene también aspectos trágicos y aspectos de memoria terrible. Yo quisiera recordar, porque, no es muy agradable recordarlo, pero que la primera variante de lo que, o una de las primeras variantes en nuestro siglo de lo que ahora llamamos ecologismo, es ese naturalismo higienista que en la Alemania de los años 30 tiene consecuencias absolutamente atroces. La idea de que todo aquello que se desvíe de lo natural debe ser exterminado, y que naturalmente lo que define lo natural es lo que se ajusta al canon de la raza aria. Hay una cuestión, hay una pequeña anécdota que no deberíamos olvidar porque es relevante. ¿Cuál es gremialmente el oficio con mayor afiliación al partido nazi en los años 30? Médicos. Médicos, porque la ideología básica del nazismo es el higienismo. Si tomamos los documentales acerca de la eliminación judía, los documentales acerca de la eliminación de las poblaciones que se consideran anómalas dentro del Reich, con lo que nos encontramos es con la ideología de lo que se está haciendo es fumigar, que lo que se está haciendo es desinfectar.
esa, si quiere, es duro llamarla anécdota, pero esa anécdota simbólicamente espeluznante de que el producto que se utilice en los campos para gasear sea un raticida. Y que en los documentales, efectivamente, las imágenes sean las de las ratas muriendo, las de las plagas. Bueno, vamos a ganarnos, no sé si un poco de enemigos, pero por lo menos vamos a crear algo de polémica. No sé ya si en este programa o en el anterior alguien de los presentes habló del arte moderno y de la necesidad de la búsqueda de la belleza y de todas estas cosas. Antonio Escotado le pega un buen hachazo al arte moderno, no tanto en sus intervenciones en el coloquio sobre el milenio, cuanto en las respuestas a las intervenciones del público. Y Luis Racionero dice al respecto: es muy fácil representar la cochambre, el caos, la estupidez, la tontería, la violencia. Todo eso es bastante fácil. Es lo que hace Picasso, por ejemplo, y todos estos, dices tú, ¿eh? No lo digo yo. El arte, cuando ha sido realmente útil, lo que ha hecho ha sido no conformarse con representar, sino trascender, abrir caminos, llevar más allá. Bueno, claro, es la idea de que a mí que me digan, mire usted, yo estoy representando la realidad actual, no me vale, no me basta. Yo creo que una de las funciones del arte es representar, pero eso sería precisamente el tan denostado arte figurativo representativo. Estos señores pretenden romper con la figuración, que era pues reproducir la realidad en otro medio, pretenden romper con eso y dicen que lo que ellos hacen es reflejar la realidad. Bueno, yo, si la realidad es maravillosa, encantado de que la reflejen, pero si la realidad es la que hemos tenido en el siglo XX, pues no necesitamos revolcarnos más en el fango, en el arte, que es precisamente algo que se añade a la naturaleza. ¿no? Decía Leonardo que el arte lo que hace es competir con la naturaleza, hacer con las manos del hombre aquellas operaciones que la naturaleza tardaría miles de años en hacer. Entonces yo quiero el arte como un complemento a la realidad. Porque la realidad ya la tengo. Pero tú te cuenta con salir a la calle ya me sobra. Gran parte de esto que se ha acabado, que se llama la vanguardia, está basado nada más que en las galeristas, claro, y en una especulación salvaje donde se le cuenta al pobre bobo que antes se compraba un cuadro, lo encargaba y si le gustaba se lo quedaba y si no se lo devolvía al pintor. Le dice, no, esto parece un poco raro y tal, pero vale muchísimo, es que usted tiene que entenderlo. Claro. Entonces vino la nueva variante donde el arte ahora hay que entenderlo. Claro. Y cuando lo entiendes y dices, pues mire usted, por ejemplo, un tapies no lo puedo ni soportar, claro, pues entonces es que usted no entiende, claro, no que la cosa no tenga valor en sí, o sea, Antonio, con lo cual se despoja al espectador del arte de su función. Es un poco como se despoja al enfermo en la medicina actual de su función en la cura. Se trata de diagnosticarle y tratarle mucho más allá de decirle, mire usted, me parece que lo que lleva usted mal son las relaciones entre su cuerpo y su alma, es decir, su psicosoma. Pero claro, no se atreven a decirle eso y atiborran a la pobre maruja y al marujo de unos fármacos que no sirven para nada y el señor, claro, va a otro y a otro y a otro, igual. Pues se pasa de un tapiz, a lo mejor compra un guinovar y luego se compra un saura y cosas de estas. Pero claro, a mí me parece que volveremos al respeto por la figura humana. No, yo por eso pienso que efectivamente es el enloquecimiento del mercado del arte el que hace que sean a lo largo de la segunda mitad de nuestro siglo, de los dos últimos tercios de nuestro siglo, los galeristas, quienes hayan regido la producción artística exclusivamente en función de mercado. Y por eso, sin embargo, creo yo que es tan importante reivindicar determinados autores que lo que hacen es destruir el mercado. Pienso específicamente en Marcel Duchamp. Duchamp es un autor que no es comercializable, porque un ready-made, cualquier objeto, un objeto de arte es exclusivamente, dice Duchamp, cualquier objeto situado fuera de contexto. Pero aquí tendríamos que ver alguna diapositiva de Duchamp para que... Claro, coja usted a cualquier galerista para decir que le venda cualquier objeto situado fuera de contexto. Es decir, que coja un urinario, lo coloque en una esquina y diga, esta es la obra. Pero se ha hecho esto, se ha hecho y se ha vendido. Pero claro, la inteligencia de Duchamp, y todo Duchamp es eso. No, pero mira el arte de Dalí, del gran por vidrio, ejemplo. sobre todo Dalí eso, es decir, ya no se puede vender, porque todo objeto, cualquier sujeto puede colocarlo en el espacio desplazado necesario para convertirlo en sugeridor de fantasma. Y eso ya no se vende. Bueno, naturalmente Duchamp es barrio. Lo primero que hay que saber es que el primer marchand de los tiempos modernos, que era Kahnweiler, era un agente de cambio y bolsa que se dedicó al arte. Y ahí está toda la clave. Lo que se ha hecho con la pintura es como con las acciones de bolsa. Se convence a la gente de que hay que comprar aquello, por lo tanto el precio sube. A la que hay una desconfianza y la gente tiene que comprar, aquello cae. Es decir, no hay que confundir, como decía Machado, valor y precio.
El precio es una cosa que depende de la oferta y la demanda. En cambio, el valor depende de la satisfacción que te produce. Y eso es lo que ha sido el arte siempre. El arte ha sido algo que cuando tú lo contemplas, el espectador ve algo nuevo, intuye algo nuevo, ve la realidad transfigurada, tiene una transformación emocional, tiene un aumento de vitalidad. Algo le pasa al espectador. Si el espectador delante de aquella... el arte del otro, respeta la artesanía, la orfebrería Sí, del juega, otro. y juega. Sí, Esa claro, capacidad de Da edición para cuenta de que el jugar. otro ha llegado muy lejos. Bueno, es la segunda vida del arte. Es decir, el autor le da la primera vida, ahí está la obra, pero luego es el espectador el que hace renacer, como Dionisios, por segunda vez, el nacido dos veces, el que hace renacer la obra de arte dentro de sí. Pero si dentro de sí, del espectador, no pasa nada, aquello no es arte, aquello es un trasto que te están colocando Mercantil. como, exactamente, Luis, como el que te casos, una coloca inversión. un aspirador. No, peor, unas acciones. Unas acciones. Unas acciones, Exactamente, son unas acciones. Luis, yo una vez, Antonio y Gabriela, hace pocos años en Arco, estaba por allí paseándome un poco cargado de copas con un gran amigo mío, Manuel Bayo, hoy profesor en la Universidad de Taipei, y se nos ocurrió poner en un rinconcito, nos quitamos los zapatos, los colocamos en una posición así, pues un poco rebuscada, pusimos un cartel y nos los quisieron comprar. Cuesta trabajo creerlo, pero fue así. Bueno, Claro. ha ido en las propuestas que tú, Antonio Escotado, hacías en lo del milenio. Voy a leer dos que son bastante curiosas y que trasladan el campo de la discusión a otros terrenos. Una tiene que ver en realidad con lo que estamos hablando, con las bellas artes. Dices que la ebriedad asuma sus responsabilidades y entre en el catálogo de las bellas artes. Y la otra dice que los celos declinen sin merma del ardor. De la Ilústralas un poquito. De la primera la defiendo, claro, porque ya Se desde supone el que la segunda programa... también, puesto que la has hecho tú, ¿no? Sí, no, pero si te hubiera leído el texto verás que ahí yo mismo me desacredito. Ahora lo aclaro. La primera viene del programa más venerable de la antigüedad, o sea, de la sobria ebrietas. Sin ebriedad, o sea, con la vida de pura templanza, pues claro, falta el entusiasmo báquico. Esto ya lo dice hasta el propio puritano Platón y, por supuesto, todas las demás escuelas. Hay que permitirse ese relajamiento, ese desnudamiento del alma que nos hace que los demás nos vean como realmente somos y hace también que nosotros nos veamos. Es lo de Noé, el primer cultivador, dice la Biblia, bebió de su fruto y se embriagó. Luego se comportaron mejor o peor, unos hijos suyos y otros, y él maldijo a unos y bendijo a los otros, pero el cultivador debe embriagarse. Lo que pasa es que debe embriagarse con un sentido muy elevado del amor propio, es decir, con criterios éticos y estéticos que se deben complementar con criterios noseológicos, científicos. Es decir, no hay drogas buenas o malas, solo hay dosis. El conocimiento de las dosis convierte un veneno en un instrumento de salvación y el desconocimiento hace lo inverso. Entonces, claro, en un momento como el actual, donde las drogas han perdido los contextos míticos rituales que tenían tradicionalmente y encontramos con que nuestros hijos y nuestros nietos acuden a millones cada fin de semana a atiborrarse de las más variadas cosas, porque la prohibición ha terminado hace mucho tiempo. O sea, la prohibición está solo en los códigos, pero ya la prohibición no existe. Es decir, la oferta de drogas ilegales es de tal proporción y de tal variedad y de tal baratura de precio que prácticamente todo el mundo puede tomar lo que quiere y si quiere tomar un poquito más le basta con convertirse en traficantillo, un pequeño camello de aquella misma cosa para hacerlo. Entonces, en este momento histórico, en vez de lamentarnos por la pérdida del contexto mítico ritual donde se tomaban estas drogas o aquellas, por ejemplo, la heroína y el opio entre médicos, por ejemplo, el peyote o la ayahuasca entre indios de tales tribus, no. O la LSD y la mescalina en departamentos de psicología y antropología cultural de las universidades americanas. En este momento en que ya han llegado a la calle abrumadoramente con nuestra juventud, yo creo que el discurso de la juventud, en vez de estas bobadas alarmistas y mendaces que se distribuyen, es amor propio, conocimiento, que esto es tan arte como el comer, como el beber. Bueno, Ilustración farmacológica es lo que tú propones. Ilustración. Exacto. Esa es la gran revolución que está pendiente ahora. Porque fíjate que hubo la revolución copernicana, que fue decir, la Tierra no es el centro del universo. Luego hubo la darwiniana, que dijo, el hombre no es el centro de la Tierra.
Y luego vino Freud y dijo, la razón no es el centro del hombre. Bueno, entonces, si no lo es, ¿cuál es ese centro? El gran trabajo de ahora, más que manejar lo exterior, transformar lo exterior, que ya lo hemos hecho y con éxito, es transformar por dentro, es trabajar sobre el cerebro. O sea, que la gran revolución en el siguiente milenio va a ser cambiar la forma de funcionamiento del cerebro. Si cogemos la analogía con un ordenador, los softwares del cerebro, claro. es lo que estamos cambiando. Y eso lo están haciendo pues toda esta gente que intenta, que experimenta con drogas de cualquier manera mal y que a veces se perjudica, pero eso es una muestra de esa tendencia a buscar ya de una vez por todas dentro y a transformar ese funcionamiento del cerebro. Que es ya el proyecto de Baudelaire, ¿os acordáis? Lo que parece que Baudelaire lo corta. De amor, de poesía, de inteligencia, pero embriagados. Lo que se está proponiendo, y yo creo que es lo que proponía Antonio, lo que proponía Luis, lo que proponemos todos, es una embriaguez regulada. Porque naturalmente una embriaguez estúpida puede ser tan estúpida como cualquier otra estupidez. Una embriaguez artística. Una embriaguez regulada. Exacto, eso eran los misterios de Leucis. Era una embriaguez controlada. Pero es el programa de la sobria ebrietas que está ya en los antiguos. Exacto, y que en su forma límite a mí me fascina muchísimo en la versión que le da Lautréamont cuando habla de las matemáticas. Lo que está describiendo Lautréamont cuando habla de las matemáticas santas, tanto placer me ha desproporcionado, es la ebriedad del número. Es decir, la ebriedad del control, de la regulación, de la situación de los delirios, del juego con los delirios, jugar con los delirios, combinar los delirios. Es la gran apuesta. Bueno, es que tan grande el mundo que hay dentro como el mundo que hay fuera, eso es evidente. Y el mundo que hay dentro pues se ha tocado todavía muy poco. Ahora con los extraordinarios progresos de la química de síntesis, pues se están desarrollando drogas que se pueden llamar realmente inteligentes, por ejemplo como la hidergina, que es un retrasador de la senilidad en las personas y que tiene un leve efecto psicoactivo. También, por supuesto, milagrosamente ha escapado de los catálogos de drogas ilegales, la hidergina y sus equivalentes. Pero yo creo que es irresistible, o sea, tenemos esa pendiente y que nadar contra corriente no va a ser posible. Escotado, lo del ardor y los celos. Esto, exacto. Yo entonces hice esa propuesta porque seguía mi entusiasmo habitual y viendo todos los progresos del mundo y este grandioso caos de la libertad donde estamos inmersos, dije, pues bueno, y el ardor, que es lo que queremos, pero joder, esa posesividad ciega del cerebro reptiliano, esa adoración del territorio que desemboca en la muerte, vamos a ver si conseguimos. Entonces, en la propia ponencia, cuando ya me tocó defenderlo allí, ya llevaba defendiendo otras varias propuestas, dije, esto me parece que me desborda, esto me supera. Tómenlo ustedes como una bobada y paso al tema siguiente. No es una bobada. Lo que pasa es que realmente ahí se trata de conciliar contrarios muy fuertes. O sea, conseguir la inflamación venérea y al mismo tiempo evitar que te entre el cerebro reptiliano y te diga mío, solo mío. Eso vamos a ver cuánto nos va a tomar. Yo creo que con ayuda del desarrollo de películas X, todo este mundo anti-islámico que estamos llegando, se hacen 10 películas X diarias en el mundo, 10. Y aproximadamente 5 kilómetros de material obsceno al día también en el mundo, todo legal. Con un poco de ayuda de esto, quizás el cerebro reptiliano aflojará un poco sus controles territoriales y el mío, mío, mío se convertirá en mío ahora. Pero date cuenta, de otro luego. Date cuenta, Antonio, que volvemos nuevamente sobre la tradición epicúrea, porque sí, la tradición epicúrea es eso. Es el placer que no busca la apropiación, porque eso nosotros lo sabemos bien. La apropiación en materia de deseo solamente se puede producir por una vía. Por la vía del crimen, por la vía del asesinato. Apropiarse de alguien es destruirlo. Claro. No hay otro modo de apropiarse de alguien que no sea destruirlo. Sabotaje. O sea, la posesividad sexual es una forma de hacerse sabotaje y no tener ni siquiera lo que tenías en principio. Por eso a mí me fascina tanto la obra de un surrealista menos popular que otros, al menos en nuestro país, que es Hans Bellmer. Ese personaje que de pronto construye la máquina de proyectar fantasmas. La máquina que Villiers de l'Isle-Adam había de algún modo imaginado en el 19 y que él construye materialmente bajo la forma de la muñeca y bajo la construcción de una teoría del deseo como proyección múltiple absolutamente jamás fijada sobre la apropiación de una identidad. Es una apuesta fascinante y probablemente la única que no sea exterminista, porque no hay apropiación del placer que no opere exterminio. Antonio, seguro que tu mujer comparte lo del ardor.
pero no estoy tan seguro de que comparta lo de los celos. ¿Cómo va en ella el cerebro reptiliano? Te lo pregunto porque yo cuando estaba leyendo el libro y leí tu propuesta, que efectivamente prácticamente no hablabas luego de ella, pensé, Antonio ha tenido un jaleo doméstico. Sí, ella me dice siempre estas cosas. Ahora, por ejemplo, ante el libro del retrato del libertino, aunque yo en realidad no hago más que un ensayo sobre la obra de otro señor, ya también se mosquea un poco, ¿sí? Pero esto viene de la gran mujer antigua, de la mujer que tiene esa profundidad como el iceberg, que por fuera muestra mucho, pero por abajo tiene mucho más. Y entonces pues está acostumbrada a la domesticación del varón. Esto le viene finalmente de la Virgen María, o sea que ya domesticó a su pobre obrero suficientemente. Y bueno, ya veremos, es posible que se lleve el gato al agua, pero por lo menos desde el punto de vista espiritual yo voy a seguir diciendo las cosas que digo. Otra cosa es que en la vida doméstica sea una persona perfectamente reptiliana. Bueno, no resisto la tentación de citar, aunque él no esté presente, algunas de las propuestas que hizo en aquel debate de Oviedo Gustavo Bueno, esa especie de motor inmóvil, o más bien móvil, de nuestra filosofía y de nuestro pensamiento, esa especie de ariete que todo se lleva por delante en el mejor sentido de la palabra. Voy a leer únicamente 3 de las propuestas y si tenéis algo que decir, lo decís, y si no, seguimos hablando de otras cosas. Propuesta quinta de Gustavo Bueno: implantación de la eutanasia para asesinos convictos y confesos de crímenes horrendos. Eso es perfecto, no, eso es perfecto, pero implantación de la eutanasia para todos los que la pidan. O sea, lo que no entiendo de Gustavo es limitarla a los presos. Implantación de la eutanasia para todos. Recordemos que la eutanasia, piénsese en Plinio el Viejo, piénsese, bueno, en los grandes trágicos griegos, es un signo de excelencia moral quitarse de en medio, no solo cuando está uno enfermo, sino cuando uno ha hecho un acto tal que no se lo puede perdonar. Por eso decía Fichte con razón que cualquier hombre puede ir al magistrado y decirle: condéneme a muerte. Tengo derecho a que me condene a muerte. Bueno, yo creo que la defensa de la eutanasia para todo el mundo está implícita en el pensamiento de Gustavo Bueno y en su actitud vital. A lo mejor me equivoco, un poco pero aquí de cara al público hay que entender que la tesis de Gustavo es solo inteligible dentro del contexto epicúreo en que la plantea. Es decir, dentro del principio básico conforme al cual la muerte no es una pena. De donde, por consiguiente, la expresión pena de muerte es una contradicción en los términos. Es a partir de ahí, naturalmente, al decir que la muerte no es una pena, donde la esfera de la eutanasia es sustraída al terreno de lo penal. La sexta propuesta de Gustavo Bueno es más ligerita, pero no menos chocante. Dice: rebaja de las cuantías escandalosas de los premios de loterías, quinielas, sorteos, premios literarios, en eso no estoy de acuerdo, y afines hasta niveles proporcionados a los salarios mínimos. No comment. ¿No comment? ¿No comment? No comment. Bueno, pues pasemos entonces a la novena y a la décima. La novena dice: eliminación del concepto de tercera edad como edad del merecido descanso y asignación a los pensionistas no impedidos de tareas obligatorias de interés asistencial, educativo o social. Completamente de acuerdo. Sí, yo también estoy de acuerdo. Sobre todo porque es que ahora ya los hombres de 50 años antes éramos una mierda y ahora todavía somos capaces de dar una frazada así de hacer gimnasia. Insistiría en todo caso en que eso tenga carácter voluntario. Exacto, Confieso que lo que a mí concierne y a los que venimos de una tradición que considera su objetivo central la abolición del trabajo y muy específicamente del trabajo asalariado, en lo que a mí concierne, yo lo único que deseo cuanto antes es quitarme de encima la condición salarial. Claro. Bueno, vamos a ver, respecto a esto y en definitiva respecto al problema del paro, que es uno de los problemas más acuciantes, parece ser, del milenio que se aproxima, bueno, Gustavo Bueno dice, es su décima propuesta, eliminación del concepto de colectivo de desempleados y asignación a los parados y población ociosa mediante retribución de tareas de interés público. Claro. Por otra parte, subsidios sociales, eso. Luis Racionero, en el mismo libro, señala que hay que abandonar la mitología del trabajo. Y tú, Albiach, dices que estás de acuerdo, pero añades que no se puede abolir el trabajo si no hacemos lo mismo con el capital. Tú, por otra parte, Luis, pareces tener muchísima fe en que la solución al problema del paro es repartir el trabajo, trabajar menos horas. Sí, exacto. Evidentemente. Esto es una cosa, vamos, si hay en un sitio hay un 10% de parados, si
uno reduce las horas de todos los demás en un 10%, automáticamente se puede dar trabajo a esos. Con la diferencia que entonces el dinero que se le está pagando en subsidios se lo lleva consigo el parado para entrar en esa empresa, o sea que se le da al empresario de otra manera y así puede recibir a este 10%. Y vamos, la diferencia entre lo que se está gastando ahora en parados para que no hagan nada y encima estén en una situación que moralmente les perjudica, la diferencia no es significativa. Entonces, si no se está reduciendo la jornada laboral es por esta inercia puritana laboralista, quizás por lo que decía Marx del ejército de parados de reserva, que viene muy bien para que estén todos calladitos. Tiene un matiz importante, es el ejército de subvencionados que crea una dependencia y una sumisión enorme. Yo creo que una de las grandes pestes de nuestro tiempo es el sistema de subvenciones en todos los terrenos. Y que efectivamente, por el contrario, lo que hay que plantearse abiertamente, y tú lo indicabas hace un momento, una unidad humana de fuerza de trabajo hace 50 años requería una inversión, pongamos, de 30 años de trabajo. En la actualidad está reproducida probablemente en 5 o en 10 años de trabajo. Vivimos en el anacronismo, porque eso lo que permitiría es que todos pudiésemos reapropiarnos de nuestro tiempo bajo formas infinitamente más placenteras y en vez de eso, ¿qué hemos hecho? Concentrar dosis aplastantes de trabajo en determinados sectores de la población y lanzar a una masa inmensa de la población hacia una condición cuasi infrahumana y, en cualquier caso, de dependencia casi esclavista respecto de lo único que la permite sobrevivir malamente, que son las subvenciones. Se nos acaba el tiempo del programa, pero me quedan aún los segundos justos para leer como transgresión final, como provocación final, algo. La tercera propuesta de Antonio Escotado decía, no podemos comentarla, decía que lo común no sea negocio particular y nadie pueda comprometer a otro sin su consentimiento. Creo, añade, que el precio que pagamos por no tener un dictador es que en vez de robar uno, roban 500.000. Y luego, un poquito más abajo, literalmente dice, propongo que todo cargo público se limite a 6 meses. Queden las espadas en alto hasta que el futuro nos alcance. Aquí termina hoy por hoy el tiempo de negro sobre blanco. Ha sido un palizón de casi 2 horas, además con una temperatura aproximadamente de 45 o 50 grados. En vez del Palau Güell parece que estábamos en el desierto del Sáhara en el mes de agosto. Os pido perdón por ello, le pido perdón también una vez más a las personas que nos están viendo por los sudores que hemos arrojado de nuestros cuerpos a lo largo de estos 2 programas. No hemos arreglado el mundo, pero hemos arrimado el hombro a ese trajín y hemos puesto en él, con la mejor de las intenciones, nuestro granito de arena. Escribía hace un siglo Rubén Darío en el último poema de su libro Cantos de vida y esperanza, cito de memoria, quizá trastoco el orden de los versos. Y la muerte que espera con sus fúnebres ramos y la vida que tienta con sus frescos racimos y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Mi gratitud a Luis Racionero, a Gabriel Albiac y a Antonio Escotado por estar aquí y a todos ustedes por habernos mirado y escuchado. Buenas noches.